Cordial saludo, mi nombre es Diana Yorley Rondón Ramos, psicóloga en formación, y el día de hoy me encuentro con mis compañeras de grupo, Angie Salcedo, Erika Nomelin y Ruby Pérez, para realizar un conversatorio titulado Subjetividad y trauma, nudos entre lo individual, lo social y lo histórico, en el cual abordaremos temas como la subjetividad individual, la subjetividad social, la subjetividad y el trauma, la importancia para el rol del psicólogo y algunas conclusiones a través de cuatro interrogantes a los que daremos respuesta tomando como referencias a Climenco 2011 y a Palma 2020, quienes señalan que la subjetividad hace referencia al sentido que cada individuo le da a su realidad, el cual construye a través de la interacción con el otro y con el medio en el que vive, influenciado por su cultura y su historia. Sin más preámbulos, damos inicio a la primera pregunta. ¿Qué es la subjetividad individual y cómo se construye? Le doy la palabra a la compañera Angie. Hola, buenas noches. Claro, gracias por la invitación. Bueno, para mí la subjetividad individual no es algo que traigamos de nacimiento, sino es algo que se va formando en base a nuestras experiencias de vida, las relaciones que tenemos y el lugar donde crecemos. Klimenko dice que el sujeto no se hace, no se hace solo, sino que en constante contacto con la cultura, el lenguaje y lo que pasa en nuestro alrededor. Y además, aunque internalizamos cosas desde la sociedad, le damos nuestro propio toque, ¿no? Vale, así es. Pues para complementar un poco tu respuesta, yo agregaría que es el sentido y el significado que cada individuo le da a su propia realidad, pues a través de las emociones y las percepciones que emergen de la interacción con otros sujetos y con el medio en el que se desempeña. Muchas gracias. Le doy la palabra a la compañera Erika. Vale, buenas noches. Para mí se trata de cómo cada uno interpreta lo que vive, cómo piensa, siente y actúa. No es algo fijo, va cambiando con el tiempo y está influenciada por las cosas como el lenguaje, la educación y en general. Gracias. Vale, le damos la palabra a la compañera Ruby. Sí, complementando pues a estas respuestas, para mí igualmente la subjetividad individual pues es un proceso dinámico pues que se va transformando a través del tiempo de acuerdo a las experiencias familiares, como ustedes mismas los decían, educativas, laborales y el contorno social en que pues día a día nos construimos, ¿sí? Entonces, pues esto va modificando tanto el comportamiento, pues el carácter de cada persona y creando su subjetividad individual en cada uno de nosotros. Vale. Bueno, continuamos con la segunda pregunta. ¿Qué es la subjetividad social y cómo se relaciona con la subjetividad individual? Entonces, dando un poco de respuesta a la subjetividad social, son esos significados que compartimos con un grupo o una comunidad, esas formas de vivir, esos valores que se comparten, esas historias que se crean y lo que se hace en conjunto con otras personas en el mismo entorno en el que vivimos. Entonces, si lo decimos así, la subjetividad social y la individual van de la mano, como lo dice Climenco 2011, se complementan, se influyen la una con la otra. Muchas gracias. Te doy la palabra, Exacto. perdón, sigue, continúa, compañera. Exacto. Sí, gracias. Es un tramado de normas, emociones y valores que nos ayudan a entender el mundo. Está muy marcado por la historia y las costumbres del lugar donde vivimos. La relación es de interdependencia, lo individual se hace a través de lo social y Klimenko dice que la acción recíproca determina cómo surgen y se desarrollan ambas. Así que una no existe sin la otra. Ambas están complementándose mutuamente. Gracias. Vale, le doy a la Vale, compañera Erika. vale. Complementando, la social son los valores que compartimos como sociedad, construidos con el tiempo desde nuestras tradiciones y nosotros los desarrollamos con nuestra subjetividad individual dentro de ese marco, pero cada uno le pone su propia mirada. Incluso podemos hacer que la sociedad la cambie de forma a como nos dice Climenco 2011. Vale, Gracias. continuamos con la compañera Ruby.
Claro, esto viene siendo una relación que no es unilateral, ¿sí? Ya que los pues, individuos también participan activamente en la transformación de las diferentes dinámicas sociales, mientras que las experiencias individuales pues construyen a la construcción y la transformación real de una realidad social, si se puede nombrar así. Listo, muchas gracias. Entonces, ahora vamos a ver cómo se relaciona la configuración de la subjetividad con el trauma desde una perspectiva histórico-cultural. Le doy la palabra a la compañera Angie. Gracias. Bueno, para mí es donde se pone interesante porque el trauma no es solo un problema de una persona, tiene sentido dentro del contexto social donde pasa. Palma habla de Martín Boro y dice que en situaciones de violencia como la guerra, el trauma puede ser colectivo, afecta no solo a una persona, sino a toda la comunidad en general. Cuando lo internalizamos, cambia cómo nos relacionamos con los demás, pero también podemos darle un nuevo sentido a esas experiencias. Muchas gracias. Totalmente, compañera. Complementando, para mí el trauma está influenciado por el momento histórico y social, ya que la forma en que lo interpretamos depende de nuestra vida y recursos, y la subjetividad nos ayuda a darle sentido y construirlo. Vale, de Creería que acuerdo con las dos. De acuerdo con las dos y voy con mi respuesta. Los dos conceptos van de la mano, ¿sí ve? Por un lado, el trauma cambia esa forma, más cuando es de violencia sociopolítica, cambia esa forma en la que vemos el mundo y nos sentimos en él. Afecta pues la psiquis, la interacción y la forma de relacionarnos con otros. Y aparte de eso, genera desconfianza, ansiedad y hasta muchos síntomas físicos. Sin embargo, pues todo no viene siendo tan malo, ¿sí? Tal como lo dice Palma, todos estos acontecimientos hacen que el ser humano cree nuevos significados y nuevos sentidos, nuevas producciones simbólicas como forma de sobrellevar ese sufrimiento. Muchas gracias. Te doy la palabra, Rubí. por esta razón, pues creeremos que se comprende el trauma desde un enfoque pues histórico y cultural, ¿sí? Que implica analizar las condiciones pues sociales que lo producen y las maneras en las que las personas constituyen significados frente a dichas experiencias. Vale, muchas De gracias. acuerdo, gracias. Qué buenas reflexiones, chicas. Entonces vamos con la última pregunta y es el por qué es importante entender esta configuración para nosotros como psicólogos, en el rol del psicólogo. Entonces, bueno, inicio yo. Yo pienso que es importante porque limitar el análisis a un plano individual, pues nos llevaría a ignorar como ese, que el sufrimiento emerge y a menudo pues suele pues derivarse de factores sociales, culturales e históricos. Entonces, esta perspectiva, teniendo en cuenta lo que hemos hablado del trauma, pues ayuda al psicólogo a realizar intervenciones integrales y que puedan dar una mirada crítica, no solamente a las situaciones o condiciones a nivel individual, sino también colectivo. Muchas gracias. Le cedo la palabra a mi compañera Angie. Claro que sí, compañera Diana, muchas gracias. Y bueno, para profundizar, esto nos permite acompañar a las personas de una forma más completa, no solo centrándonos en los síntomas, sino que también logramos entender cómo se construye la subjetividad y el trauma. Evitamos revictimizar y podemos crear espacios seguros donde la gente se siente escuchada. Palma dice que la resiliencia y las redes de apoyo son clave y también es importante reconocer que las personas pueden encontrar sentido a sus pérdidas, tanto individual como colectivamente. Gracias. Bueno, compañera Eh, Erika. ¿Vale? Es fundamental porque así podemos entender a las personas más allá de lo que nos cuentan, saber cómo se forma su subjetividad nos ayuda a ver su historia de vida, su contexto, cómo los han marcado y así acompañarlos de una manera adecuada en lo que han vivido traumáticamente. Vale, compañera Rubí. Y además que pues nos facilita la promoción de procesos de resiliencia, reconstrucción emocional,
transformación social en las personas y pues en las comunidades, ¿cierto? Ignacio Martín Barón, pues, que nos dice que la psicología debe tener en cuenta las realidades sociales que afectan, pues, a los individuos, especialmente en contextos marcados por la violencia, la desigualdad y el conflicto social. Entonces, es desde aquí que nace esta perspectiva, donde el psicólogo tiene la responsabilidad, pues, de comprender cómo estas condiciones pueden influir en la vida emocional y psicológica de las personas. Vale, muchas gracias. Y ahora para cerrar, vamos a compartir unas conclusiones pues claras y concisas. La primera la dejamos a la compañera Angie. Claro, muchas gracias. Bueno, creo que para mí lo más importante es que la subjetividad se hace donde se cruzan lo individual y lo social. Los contextos históricos y culturales también dan sentido a los traumas, ya sean personales o colectivos. Gracias. Compañera Exacto, Erika. exacto. Es clave para poder apoyar de verdad a las personas y a las comunidades que nos necesitan para poder entender más allá de lo que solo nos cuentan por encimita, saber entenderlas y manejarlos. Vale, compañera Gracias. Rubí. En este caso, pues sería comprender realmente la relación que existe entre la subjetividad y el contexto social y el trauma, que es esencial para la psicología, ya que pues nos permite analizar de maneras más completas las experiencias humanas y el desarrollo de las intervenciones que corresponden a las realidades sociales de cada persona. Pues esto es todo por hoy. Muchísimas gracias por su atención y nos podremos ver en una próxima reunión. Hasta luego. Muchas gracias, compañeras. Gracias, compañeros. Gracias.